Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Me da gusto saludarles una vez más en este canal. El día de hoy traemos un tema bastante interesante que si muchos de ustedes no están relacionados con este tema, espero que la información que les compartamos en este día les sea de utilidad y que sobre todo se diviertan mucho con este nuevo video documental titulado Estadística para principiantes. Antes que nada vamos a ver que existen dos grandes áreas en las que se divide la estadística. Una, por una parte, es la estadística descriptiva, la cual se basa en el estudio más que nada de las conocidas medidas de tendencia central, que son la moda, la mediana y la media. Y por otra parte tenemos a la estadística inferencial, que puede ser paramétrica o normal. Esta se auxilia principalmente de la media para los análisis y tenemos a la no paramétrica o no normal, que ocupa generalmente la mediana en lugar de la media para los cálculos. Cuando nosotros necesitamos llevar a cabo un análisis estadístico, el cual pueda decirnos con certeza si existe diferencia entre dos o más grupos de datos, necesitamos obtener un resultado conocido como significativo estadísticamente hablando. Un ejemplo muy sencillo sería comparar si la estatura de varios grupos de personas es diferente entre sí de forma significativa, lo cual quiere decir que un grupo o más es realmente diferente a los demás de forma estricta, muy estricta, lo cual va más allá que decir que los grupos son diferentes con solo observar que los valores promedio difieren entre sí, lo cual en realidad no tiene una certeza matemática. Por esto, es necesario hacer diversas pruebas, las cuales mencionaremos a continuación, para poder decir que dos grupos o más son diferentes, con un margen de error conocido como alfa, el cual quiere decir que estamos casi 100% seguros de que nuestra comparación arroja diferencias o similitudes con rigidez matemática. Para empezar vamos a hablar un poquito de lo que es la estadística descriptiva, ¿ok? Considerando las ramas de la estadística, cuando muestremos una población, mencionaremos que la media es el promedio de nuestras observaciones, las cuales deben ser cuantitativas, esto es, con valores numéricos. ¿Ok? Entonces la media es el promedio de nuestras observaciones. La mediana indica el valor que cae exactamente a la mitad de un conjunto de valores ordenados. ¿Ok? La mediana es el valor que cae a la mitad de los valores ordenados. Y por último tenemos a la moda, que hace referencia al valor que más se repite dentro de nuestro muestreo. Estos datos son la base de la estadística descriptiva, los cuales nos permiten tomar decisiones ulteriores mediante la formación, por ejemplo, de percentiles o centiles. Esto es, la división en partes iguales de todos los datos muestreados y con base en ello dar paso a la probabilidad para predecir un valor muestreado. Eso es en cuanto a la estadística descriptiva. Por otra parte, habíamos mencionado que tenemos a la estadística inferencial. Esta se divide en dos, en la estadística normal o paramétrica y la no normal o no paramétrica. ¿Ok? Vamos a empezar con la estadística normal o paramétrica. ¿Ok? Para el análisis estadístico de la estadística normal o paramétrica, son necesarios 4 etapas o pasos analíticos, los cuales mencionamos a continuación. El primer paso es el siguiente. Una vez que llevamos a cabo el muestreo de nuestra población para medir una característica en particular, es necesario, en primer lugar, hacer una prueba de normalidad. Esta prueba nos dice si los datos se distribuyen de forma equilibrada alrededor de su media o promedio. ¿Ok? Esto es la prueba de normalidad. La segunda etapa consiste en analizar la homogeneidad de sus varianzas. Esto es, que la variabilidad entre los valores obtenidos de un grupo muestreado varíen entre sí, pero de forma constante dentro de un intervalo establecido por sus desviaciones estándar.
Esto se conoce como homocedasticidad u homogeneidad de varianzas. Esto quiere decir que cuando tú obtienes una muestra con valores repetidos en cierto grupo, necesitas obtener sus varianzas. Pero las varianzas de los diferentes grupos deben de oscilar dentro de un intervalo que está establecido por sus desviaciones estándar. Si esto se cumple, entonces quiere decir que las varianzas son homogéneas o que hay homocedasticidad. ¿Ok? Ese es el segundo paso. El tercer paso es realizar una prueba conocida más comúnmente como ANOVA o análisis de varianzas. Esta prueba permite conocer si en la comparación de los valores grupales hay diferencia. Esto es, si al menos un grupo muestreado es estadísticamente diferente a los demás, o si dos o más grupos difieren del resto. Existe otra prueba conocida como ANCOVA, o análisis de covarianzas, la cual se ocupa cuando existe influencia de un factor externo que afecta al valor que medimos. Este valor externo afecta la homogeneidad de la media y para corregir esto o eliminar este efecto se ocupa un análisis de regresión lineal fusionado con una ANOVA, esto es el ANCOVA. Por último, se debe realizar una prueba conocida como post hoc, en la cual se da a conocer finalmente cuál grupo en específico es diferente al resto, ¿ok? En el paso anterior, en el paso 3, en el análisis de la varianza o en el ANOVA, esta prueba solamente nos dice si hay diferencia entre grupos o entre dos grupos, pero el ANOVA no nos dice cuál es el grupo que es diferente, solamente nos dice que en la comparación global de los grupos hay alguno que es diferente, pero en el post-hoc, en la cuarta fase, allí finalmente se da a conocer cuál grupo en específico es diferente al resto, o si dos grupos son iguales entre sí, pero diferentes a los demás. ¿Ok? Cabe mencionar que de forma general existen tres valores a considerar que se conocen como potencia de la prueba, uno del 95%, otro del 99% y uno más del 99.9%. Este es el famoso valor alfa o el valor de significancia, lo cual indica la validez estricta de que nuestras comparaciones son matemáticamente confiables. El uso de pruebas de estadística no normal o no paramétrica, en donde se ocupa la mediana como referencia, se debe a que existen valores extremos, conocidos como outliers, lo cual distorsionaría el promedio de forma global, y su representación gráfica no es de forma simétrica. Es por esto que se emplea otra metodología distinta a las pruebas de la estadística paramétrica. Además, es de utilidad cuando las muestras obtenidas de una población son pequeñas, nominales o categóricas, esto es, que carecen de un valor métrico cuantitativo y se les asigna un valor binomial como hombre-mujer, nacionalidad, rico o pobre, etc. Para este tipo de análisis existen equivalentes a la ANOVA. Recuerden que estamos ya en la estadística no normal o no paramétrica. ¿Ok? Entonces, estas pruebas equivalentes a la ANOVA en los análisis no paramétricos son diferentes, ¿ok? Pero existen pruebas equivalentes a la ANOVA, por ejemplo, la prueba de la mediana, entre otras, ¿ok? En resumen, cuando el tamaño de tu población es menor a 11 observaciones, debes ocupar estadística no paramétrica, ya que las confiabilidades cuando tu población es pequeña se incrementan con el uso de la estadística no paramétrica, o sea, tienes más confianza en tus resultados. Ahora, si la muestra es mayor a 30 observaciones, las pruebas paramétricas o normales son las más eficaces, ¿ok? Sin embargo, la estadística no paramétrica también es útil cuando la muestra es mayor a 30 observaciones, como en el caso de la normal o paramétrica, pero no se cumplen los supuestos de las pruebas normales. Por ejemplo, los supuestos de distribución normal o la homogeneidad de varianzas, etc.
¿ok? Ahora bien, amigos, ¿cómo podemos nosotros llevar a cabo algún tipo de análisis estadístico? ¿Ok? No necesariamente un análisis complejo, ¿ok? Si necesitamos comparar, no sé, dos grupos, medidas entre dos grupos, o tomar decisiones con base a los valores obtenidos de un muestreo, lo podemos hacer de forma manual, pero es un problema muy grande, o sea, son muchos cálculos, hay que saberlo muy bien. O lo podemos hacer también a través de paquetes estadísticos, ¿ok? Hay varios, por ejemplo, hay uno que se llama JMP. Este programa JMP está muy padre. O sea, tú lo que haces es utilizar una hoja de Excel con tus valores como base y JMP te los analiza, pero te los muestra de forma gráfica, digamos de forma muy profesional, ¿ok? Por otra parte, hay un programa estadístico que se llama SAS. Este programa generalmente se trabaja a base del lenguaje de programación, ¿ok? Tenemos otro programa que se llama RStudio, que también se ocupa a base de programación, pero hay, digamos, complementos de este programa que son mucho más amigables y que lo puedes trabajar de forma gráfica, ¿ok? Y por último, también puedes hacer diversos análisis estadísticos en Excel. El punto es que necesitas una extensión que se llama Megastat, ¿ok? Para poder tener estas funciones activadas. Cabe mencionar que algunos de estos programas están disponibles tanto para Windows como para Mac, ¿ok? Ahora bien, amigos, ya para terminar, si te interesa estudiar algo relacionado a esta área de la estadística aplicada o de la estadística descriptiva o inferencial, no te preocupes, casi siempre lo haces cuando estudias un posgrado en cualquier disciplina, ya que son materias obligatorias para hacer tu tesis y reportar resultados confiables. O también, específicamente lo puedes hacer mediante cursos de diseños experimentales, de estadística y probabilidad avanzada, economía o matemáticas aplicadas. Entonces, bueno amigos, por este momento, por esta ocasión es todo. Espero que les haya servido esta información y cualquier duda o asesoría que necesiten, pues no se preocupen, me lo pueden dejar en los comentarios de este video. Y si les gusta este video o mis demás clips, suscríbanse y denle like a... suscríbanse a mi canal y denle like a mis videos. Ando contento, ando bien. Bueno, me despido, que la pasen bien, Dios los bendiga.